Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este vuestro podcast. Claro que sí, amigas y amigos. Y además este episodio me gusta especialmente. ¿Por qué? Porque es uno de esos en los que en realidad hacéis el episodio vosotras y vosotros gracias a vuestros comentarios y a los cuales yo les pongo voz. Y me vais a disculpar que lo haga yo, pero efectivamente es de estos episodios en los que yo leo vuestros comentarios y, bueno, charlamos un poco en torno, como se solía decir antes, en torno a la lumbre de la buena radio, aunque esto sea un podcast. Pero sí, estos episodios a mí especialmente, ya os lo he dicho muchas veces, que a mí es que me gustan mucho, porque es que, bueno, hacéis muchas aportaciones muy interesantes y además a mí me da pie pues para tocar otros temas que, bueno, pues igual sobre los que no profundizo especialmente en los vídeos o en los episodios del podcast específicos en los que dejáis esos comentarios y etcétera, etcétera. La cuestión es que me encanta leer vuestros comentarios y me encanta que los dejéis. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir dejando por aquí y por allá, ya sea en el canal del YouTube, al cual os invito a que os suscribáis, o allá donde podáis dejar comentarios en los episodios de los podcasts, como por ejemplo se me ocurre iVoox o Spotify, creo que también se dejan ahí algunos comentarios. En Apple Podcast no estoy seguro, no chafardeo yo mucho ahí, pero también podéis encontrar el podcast en Apple Podcast. Pero bueno, la cuestión, que dejad comentarios y like y suscribíos y hypear y haced todo ese tipo de cosas porque al proyecto le va a venir bien. El algoritmo, como se suele decir, me va a mostrar más. Pero sin más dilación, vamos a empezar a profundizar en todo ese tipo de comentarios y contenidos que vais dejando por aquí y por allá y en concreto en uno de estos episodios pequeños corto documentales, como así los llamo, que hago gracias a la cámara de fototrampeo, que siempre tengo por ahí por el monte, y que gracias a esas imágenes pues puedo tocar diferentes temas, que por supuesto, como podéis entender, están muy ligados a la ecología, al medio ambiente, etcétera, etcétera, porque la cámara, salvo una vez que la tuve aquí grabando a los gorriones para probarla, y creo que nunca más ha estado fuera de lo que es el medio natural, porque o la he tenido aquí en mi territorio de campeo habitual o en la montaña, algún día que haya ido a dar un paseo por ahí, o bueno, en fin, ya sabéis el contenido que suelo publicar con respecto a la cámara de fototrampeo. Pero el primer comentario que quiero leer y poner voz se produjo en un episodio, como os digo, de estos pequeños cortos documentales que se llama La salud del ecosistema. Y para dar contexto a la gente que no lo haya visto, y por supuesto os recomiendo que lo vayáis a ver, porque es un episodio súper especial. ¿Por qué? Porque por fin filmé al lobo que llevaba tiempo sospechando que andaba por ahí. No voy a dar muchas más pistas de dónde, ni cómo, ni por qué yo intuía que estaba por ahí. Bueno, sí, intuir por qué, pues porque me encontraba huellas que, bueno, yo interpretaba que eran de lobo. Las huellas de lobo y de perro evidentemente se pueden confundir muy fácilmente. Pero la diferencia es que entre la almohadilla grande central de la pata y las almohadillas de los dedos, las de los perros están como más apretadas y las de los lobos son como más estilizadas, son más largas. Eso combinado con, por supuesto, los excrementos y, por supuesto, las ubicaciones de esas huellas,
pues a mí me hacían entender que por ahí había un lobo que podía ser, pues digamos, de esos lobos que quedan flotando entre diferentes territorios de manadas, que bueno, que hay otro episodio, por supuesto, que seguramente para los más y las más habituales ya conocéis, que es el episodio que hice con Jorge de Dios Aizpuru. Bueno, eso ya siempre os lo digo, eso es una clase magistral de cómo funciona el lobo ibérico. Y ahí vais a aprender muchísimas cosas, como aprendí yo. Y gracias a ese tipo de cosas, y además a un contacto que, si bien no es diario, por supuesto, si no me mandaría al garete, ¿no, Jorge? Pero es verdad que yo siempre que voy a campear y, bueno, veo alguna cosa, incluso cuando he visto algún lobo y demás, pues la primera persona seguramente a la que se lo comunico es a Jorge y hablamos un poco. Y seguramente después a mi primo Alfonso, que también es guardaforestal y sabe de alguna cosilla y tal. Y bueno, me gusta a mí estar en contacto con ellos, porque además es que yo aprendo muchísimo. La cuestión es que después de mucho campear por toda esa zona, yo ya sospechaba que había lobos. Y entonces, cuando encontré un punto lo suficientemente interesante como para que la fauna silvestre de la zona llegase allí, pues dije, esta es la mía. Y el regato en el que siempre hago, es que siempre, la verdad es que al principio de tener la cámara de fototrampeo, fui poniéndola en diferentes ubicaciones y siempre veía que en ese punto, como hay agua, casi, de hecho en la parte más seca del verano, seguía habiendo agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final toda la fauna silvestre se concentraba en ese punto de agua, que si bien no sería el único de la zona, pero era uno de los importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que he podido filmar pues desde muchos mustélidos, zorros, por supuesto, ya sabéis, los corzos, en lo que los he grabado de muchas formas. He llegado a grabar el apareamiento de los corzos, el cortejo, bueno, del tema de corzo a tope, por supuesto, jabalíes, y por fin grabé lobos en concreto. Filmé 3 individuos que tenían buena salud y bueno, sin más, grabé lobos. Os quiero decir que en principio me gustaría que fuerais a verlo porque está muy bien. Es un vídeo espectacular por ya simplemente el hecho de poder filmar a lobos silvestres en pleno, vamos, con un comportamiento absolutamente normalizado frente a la cámara, porque yo creo que ya sabían de su existencia, a pesar de que por fin se pusieron delante. Yo creo que muchas veces me la han hecho saltar. Hay veces que es que justo precisamente el punto en el que siempre la tengo, que es ese regato, podríamos decir que el 90% o más del 90% de los vídeos cuando saltan es porque han grabado algo. Entonces hay algunos, sobre todo nocturnos, que salta y no se ve nada, pero hay veces que he escuchado algún olfateo cerca de la cámara. Entonces yo siempre he sospechado que es algún lobo que la ha hecho saltar y bueno, son animales muy inteligentes. Entonces, en fin, la cuestión es que ese punto es muy bueno y por fin lo he conseguido. Y sin más, voy a leer el comentario que aquí dejó Alejandro Méndez, un clásico y por cierto es mecenas del canal, así que si queréis dar un paso más, haceos mecenas por 1,99 ahí en el YouTube. Y Alejandro comenta, ya he visto este vídeo 3 veces, increíble. Sospecho que el ataque de emoción que has tenido tú al verlo por primera vez ha sido de los gordos. Buen trofeo, me dice Alejandro. Gracias, Alejandro. Pues la verdad que sí. Fíjate que hasta me hace ilusión. Fíjate que tengo vídeos de corzos, ¿eh? Tengo vídeos de corzos los que quieras. Es que a día de hoy me sigue haciendo mucha ilusión cualquier vídeo que pillo de un corzo o de jabalíes, que es que esos no faltan nunca. Es que tengo muchos vídeos tanto de jabalíes como de corzos. Me hace mucha ilusión. Pues imagínate de lobo. Ostras, yo cuando lo vi, de hecho, cuando saltó, dije, uy, tantos ojos. Es claro, de repente aparecen 3 pares de ojos por ahí brillando por la noche. Dije, ¡buah! Pero es verdad que cada vez que voy a revisar la cámara de fototrampeo y le cambio la tarjeta, el de memoria, y después la veo en casa tranquilamente, pues como abrirla, ya os lo he dicho alguna vez, es como abrir los regalos de Navidad o del cumpleaños, lo que sea. Es una pasada, la verdad que sí. Y quiero también leer otro comentario de fototrampeo
Cántabro de Marga y José, ¿qué tal estáis, amigos? Es otro canal, por cierto, al cual tenéis que suscribiros. Sí o también, porque es un canal extraordinario. Como su propio nombre indica, hacen fototrampeo en Cantabria y tienen unos vídeos muy guapos. Y comentan: felicitaciones, Dani, fantásticas grabaciones. Sabía que los ibas a grabar. Me ha hecho mucha ilusión. Imagínate a mí, José o Marga, que no sé quién estará escribiendo, pero imaginaos, amigos. Buah, me hizo mucha ilusión, ya se lo acabo de comentar a Alejandro. Y es verdad que los he estado siguiendo, donde había huellas y demás, pues he estado haciendo mis investigaciones. He puesto la cámara en algunos otros sitios, no ha saltado. Hasta que ya dije, tienen que acabar apareciendo en el punto de agua, y efectivamente así fue. Pero por supuesto he ido campeando alrededor, en todo ese bosque lo tengo bastante peinado. Y ahora que, por ejemplo, estamos entrando en un punto del año, ahora que es noviembre, diciembre, enero, en estas fechas digamos que los lobos como que campean por las partes más externas de su territorio. Los cachorros de este año ya, pues están ya haciendo sus primeros pinitos como lobos medio adultos. Bueno, no son ni medio adultos, pero bueno, son todavía cachorrones, pero bueno, tienen que aprender y entonces ya están campeando. Los cachorros del año anterior, es decir, de los cachorros que nacieron en el 2024, ahora mismo, pues están a punto de ser expulsados de los grupos familiares e irán a esos territorios grises entre diferentes grupos familiares. Bueno, es un momento en el que hay bastante movimiento. Y entonces yo no he querido investigar mucho más de dónde pueden estar más concretamente los lobos que he pillado en ese vídeo, porque es época de cría y hay que dejar a esa fauna tranquila. ¿Por qué? Porque, como bien digo en el título de este vídeo, de la salud del ecosistema, la salud del ecosistema requiere de un depredador apical. Esto es, un depredador que esté en la cúspide de la cadena trófica. Entonces, hay que dejarles tranquilos, hay que dejarles que se reproduzcan, hay que dejar que se desarrollen. En esta época tampoco voy a seguirles como un loco, ¿no? Pero bueno, ir rastreando, ir encontrando algún tipo de huella, excrementos, marcajes. Bueno, es interesante todo eso, pues para encontrar información, para ver qué tal está de salud ese ecosistema. A mí me gusta comprobar eso, porque un ecosistema requiere de corzos, requiere de jabalíes, requiere, sin ninguna duda, de lobos, de mustélidos, de todo. Entonces, si desaparece el depredador cúspide de esa cadena trófica, de ese ecosistema, el ecosistema va a empezar a tener problemas. ¿Sabéis la primera vez? Creo que ya lo he comentado muchas veces. La primera vez que yo empecé a sospechar de que en ese lugar había lobos fue por varias razones. Una, que había muy pocos zorros. Donde hay lobos, el zorro se va, son depredados también por los lobos. En fin, las pasan canutas los zorros cuando hay lobo. Y además también porque no había animales sarnosos. La sarna es un parásito que se pone así como en la piel, en la epidermis, y entonces les pica, se rascan, acaban despellejados. ¿Qué ocurre? Que esos son animales enfermos, pueden tener enfermedades, diferentes infecciones y demás. Esos animales al final se los comen los lobos. Claro, porque les resulta mucho más fácil comer un animal incluso muerto o enfermo y que está débil que un corzo súper saludable. Entonces, bueno, por otro lado, focos de tuberculosis que pueden tener los animales silvestres, si hay lobos que se comen esos animales tuberculosos, no propagan esa tuberculosis a el ganado doméstico. ¿Qué ocurre cuando un animal con tuberculosis entra en una cuadra? Que el ganadero o ganadera tiene que matar a todos y cada uno de los animales que hay en su explotación. Se llama vaciado sanitario, porque la tuberculosis no interesa. Puede entrar, puede contagiar al ser humano y demás. Entonces, ¿qué ocurre si el ecosistema está saludable y hay un depredador apical que se carga a los animales enfermos? Pues que esas enfermedades que pueden pasar los animales silvestres a los domésticos, pues se mueven menos. Entonces, ¿qué le interesa a un ganadero? Y es así, pues que haya lobos.
Efectivamente, que hay a veces problemas conflictivos, o sea, hay conflictos y los lobos se pueden cargar alguna oveja, algún ternero, algún potro y demás. Sí, claro. Pero ahí ya entraríamos en otro tipo de debates, como por ejemplo que las administraciones tendrían que indemnizar a los ganaderos en tiempo sobre todo, y forma y de manera justa cuando se reciben ataques y demás. Hay que, seguramente no, por supuesto, formar a estas personas, a todos los integrantes de también este sistema que incluye pues asociaciones conservacionistas, los ganaderos, los agentes medioambientales. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de cómo funciona el lobo. Si, por ejemplo, alguien dice, ese lobo me ha matado no sé qué, y matan a un lobo X y se han cargado a un macho alfa, pues la preparaste. Porque ahora todos los demás machos van a querer demostrar lo gallitos que son y lo buenos cazadores que son. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se van a cargar lo más fácil que hay de cargarse, que es una oveja. Entonces van a matar ovejas a diestro y siniestro por la única razón de matar. Entonces se va a producir un problema, entonces los ganaderos se van a cabrear porque les están tocando el bolsillo, evidentemente, van a querer matar todo, en fin, es una cadena, es una pescadilla que se muerde la cola y no interesa. Entonces, si hay mucha formación y se entiende cómo funciona un poco la dinámica de esto de los lobos, pues nos iría mucho mejor, a todas y todos, y a los lobos también. Eso por ahí. Este primer vídeo ya tengo leídos todos los comentarios que quería tocar. Y ahora, mientras busco otros, voy a poner un consejito. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Bueno, pues ya tengo localizado otro vídeo en el que tengo varios comentarios que quiero tocar. Y este vídeo es un episodio del podcast que se llama, estoy como un poco centrado en este asunto del pastoreo. Diario de pastoreo, rebaño, fauna y perros, es como se llama. Por poner contexto, pues este verano, algún día que he ido a ver a mis amigos y amigas del pastoreo que estaban allí arriba en los puertos, pues he ido allí mientras daba algún paseillo y tal, y bueno, pues les veía cómo funcionaban y me empapaba un poco de toda esa cultura pastoril que tan interesante es realmente. A mí la verdad es que es algo que me gusta y me está llamando mucho la atención y sobre la que estoy incidiendo bastante últimamente. Y en este diario de pastoreo, que para ponernos más contexto, hice en su momento algunas pequeñas grabaciones sobre pues alguna reflexión allí in situ y en base a esas grabaciones, pues bueno, las desarrollo ahora en los episodios del podcast, ahora más tranquilamente. Y en este episodio comenta Mark Tatanka, que por cierto tiene también un canal del YouTube, al cual os invito, por supuesto, a que os suscribáis, porque hace cosas muy interesantes, Mark. Me gusta. Está muy bien. Y comenta Mark, qué buena compañía me haces en la huerta con estos podcasts tan entretenidos, siempre lleno de conocimiento y con una locución excelente. Me encanta. Muchas gracias, Mark. Lo de la locución excelente yo no estoy de acuerdo del todo, aunque siempre estoy trabajando sobre ello. Y es que tú no sabes la ilusión que me hace poder acompañaros a todas y a todos cuando estáis haciendo algo. De hecho, a mí siempre me ha gustado, ya os lo he dicho varias veces, que yo soy muy radiofónico. A mí siempre me ha gustado mucho la radio. Mucho, mucho. Y ahora, claro, pues los podcasts. Al final es casi como una manera de comunicarse muy parecida a la radio. Cambia un poco la cacharrería o la manera de,
hacer todo este asunto, porque antes la radio tradicional pues era, bueno, pues tenías que consumirla en el momento, el programa que te gusta es a las 7 de la tarde y tienes que estar ahí a las 7 de la tarde, porque si no te lo pierdes. Ahora se ha ido cambiando, los podcasts han cambiado esa dinámica, incluso han empujado a la radio tradicional a convertirse un poco en podcast, pero bueno, la cuestión es que al final te permite hacer muchas cosas mientras prestas atención a alguien que te está hablando. Y yo siempre lo entiendo un poco como estos episodios, como que estoy hablando, ¿cómo decíroslo? A alguien en concreto, una persona muy concreta, la que sea, a ti que me estás escuchando, que yo he tenido la suerte de que hayas escogido este podcast para escuchar y para gastar tu tiempo, que es lo más valioso que tú tienes. Pues a mí eso me gusta y me llena de responsabilidad, que no se os olvide. Cada vez que echáis tiempo a ver alguno de mis vídeos o escuchar alguno de mis podcasts, de mis episodios, para mí es una súper responsabilidad, ¿eh? Y lo tengo muy en cuenta. Y yo siempre que hago estos contenidos, sobre todo el podcast, lo hago como hablándote a ti. Da igual dónde estés, da igual lo que estés haciendo, pero gracias. Muchas gracias. Y me hace mucha ilusión que estéis haciendo cosas y yo os esté, bueno, pues entreteniendo, haciendo pasar el tiempo mejor o peor, bueno, pero habéis escogido escucharme. Así que muchas gracias, de verdad que sí, ¿eh? Y en este diario de pastoreo, en este episodio del diario de pastoreo, comenta Adela, otra gran clásica, y al canal de Dani Cultura. Y muchas gracias, Adela, por estar ahí. Te lo agradezco muchísimo. Y me dice: hola, Dani. Parece muy tierno esto del pastoreo oído de tu boca. Sin embargo, yo creo que tiene que ser un oficio duro. Me encanta escucharte. Besos. Muchos besos para ti también, Adela. Mira, ahora mismo me da la sensación, por por muchos contenidos que se ven ya no solo en internet, sino incluso en programas de televisión, aunque yo no veo mucho la tele, la verdad, pero bueno, algún episodio, algún programa muy en concreto, bueno, diferentes contenidos que hay, tanto en internet como en los medios tradicionales y tal, es como que tanto el tema del asunto de los pueblos, el tema rural o el pastoreo en sí, es como que ahora todo está revestido un poco de brillantina e ilusión. Y si bien esto del pastoreo o la vida en el medio rural, en los pueblos y tal, tiene que gustar, y si te gusta y te metes en eso, me parece una de las cosas más bonitas que hay, pero te tiene que gustar, insisto. Pero aun gustándote, tiene cosas malas también, como el hecho de estar en una ciudad, como el hecho de, en lugar de trabajar de pastor o ser ganadero, que no son la misma cosa. Un ganadero puede ser a la vez pastor y un pastor no tiene obligatoriamente que ser ganadero, puede ser un trabajador asalariado o asalariada, por supuesto. Hay muchísimas pastoras, por cierto, ¿eh? Es una de las cosas que más me está llamando la atención de este mundo y que más me está atrayendo. Porque el pastoreo, que al final es cuidar constantemente de algo, las mujeres tienen un toque muy especial en eso y me gusta mucho, yo aprendo muchísimo de ellas. De hecho, la persona que más me está mostrando este mundo y que más me está enseñando es una mujer y tiene un toque que me gusta mucho, muy guay. Pero como digo, efectivamente, este tipo de cosas es como que ahora, bueno, se están llenando de brillantina e ilusión. Y tiene cosas malas, pero así como tiene cosas malas, las tiene muy buenas, pero todo en esta vida tiene pros y contras. Todo. Todo lo que se nos pueda ocurrir tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, vivir en una ciudad, tienes todos los servicios, nunca estás... Bueno, iba a decir precisamente que no estás solo. Siempre hay personas alrededor, pero igual la ciudad llena de personas te hacen sentir más solo que la una. Entonces, no se sabe. Y puede que ahora hayáis notado un leve cambio y un leve corte. ¿Por qué? Y seguramente hayáis escuchado un pequeño ladrido de perro. Es que me han llamado a casa. Así que también podréis notar ahora mismo una pérdida de hilo. Pero bueno, sé que estaba leyendo un comentario de mi querida Adela.
y sé que estaba hablando de pros y contras de todo. Pues eso, lo que hablábamos. Que pros y contras tiene todo. Y en cuanto a la dureza del oficio de pastor, depende de varios factores. Por ejemplo, si pensamos en el oficio de pastor, pues de principio del siglo XX, por no hablar del oficio de pastor histórico de toda la vida, de siglos atrás, por supuesto, con los ojos que tenemos a día de hoy, pues por supuesto entendemos esto como un oficio, madre mía, durísimo, durísimo. A día de hoy quedan pastores trashumantes en diferentes puntos. Por ejemplo, desde Extremadura suben todavía, yo creo que por lo menos 5 rebaños o así, por ahí, hasta los puertos de León y Palencia. Creo que en Ávila también hay ciertos trashumantes. En la zona de Teruel me parece que también, aunque no sé fijo. Pero bueno, aún quedan pastores y ganaderos que trashuman con su ganado. Por supuesto, hay muchos que hacen transterminancia. ¿Qué diferencia hay entre transhumancia y transterminancia? La duración del trayecto. Menos de 100 kilómetros, transterminancia. Transhumancia, más de 100 kilómetros. Transterminancia, es decir, menos de 100, se hace muchísima. Se hace mucha, por ejemplo, en pueblos que durante el verano llevan el ganado a los puertos, pero del mismo pueblo de ese puerto. Y después de cuando llega el mal tiempo, pues lo bajan. Eso se hace mucho a día de hoy. Todavía Cordillera Cantábrica, eso se hace muchísimo. Claro, eso, pensad que además a día de hoy todo esto del pastoreo ha sufrido una evolución. Hay una evolución, por ejemplo, incluso digital. Hay collares que van con GPS, incluso se pueden hacer vallados virtuales a través de una aplicación móvil en el que puedes, señalizar, dibujar en un mapa una finca o un recinto del que no quieres que salgan esos animales, y los que tienen collar pues reciben una pequeña descarga que de hecho antes de la descarga hay como unos sonidos, entonces los animales lo entienden, se entrenan también a los animales. Pero no nos vayamos a confundir, esto es lo de menos, porque esos collares son carísimos. Son carísimos, de verdad que sí. Pero bueno, quiero decir que también hay una evolución y demás. Como todos los trabajos, pros y contras. Yo veo uno de los pros, o sea, uno de los contras es la temporalidad, por ejemplo. ¿Cómo decirlo? Bueno, el nomadismo es una especie, tiene un cierto grado de nomadismo, y claro, si el ganado es tuyo, bueno, te dedicas a eso, pero si eres un pastor asalariado que trabajas para alguien, al final ese pastoreo que realizas durante los veranos pues tiene una temporalidad muy grande, porque es desde mayo hasta octubre aproximadamente. Y el resto del año pues tienes que andar buscando otro tipo de trabajos. Además tienes ese grado de, como digo, de nomadismo. Por ejemplo, aquí en León, bueno, pues yo por ejemplo tendría fácil, está aquí al lado, ¿no? Pero si eres, pongamos el caso de Madrid y trashumas y vienes a León, o vas a Alpes y Pirineos, que ahí los sueldos son muy diferentes, son mucho mejores y hay otro tipo de condiciones. Bueno, tiene pros y contras, como todo. ¿Es el trabajo más duro? No lo sé. Es duro, pero tiene pros y contras. Por ejemplo, la época del puerto en verano es una época muy bonita. Es muy bonita. Tienes momentos malos, por ejemplo, tormentas y cosas así. Después, cuando ya se aproxima la época de bajar, digamos, de los puertos al ganado, pues ya empieza a hacer frío y es peor. Incluso, bueno, también pasas épocas de mucho calor. Bueno, en fin, pros y contras. Pero, por supuesto, como todo, tiene que gustar. Entonces, bueno, es un oficio duro, pero un oficio como otro cualquiera. Por ejemplo, a mí me parece muy duro un trabajo que seguramente no te guste. Pongamos el caso de una persona a la que no le guste su trabajo de oficina, por poner un ejemplo, y que además para llegar a ese trabajo todos los días en una gran ciudad tiene que desplazarse durante 1 hora y pico,
ida y otra hora y pico vuelta. Comerse un atasco del demonio. A mí eso me parece mucho más infernal que pastoreo, por ejemplo. Pero, como todo, pros y contras. Y, por ejemplo, aquí hay otra persona que es Esteban, de La Sombra de la Realidad, otro canal que os recomiendo que vayáis a echar una ojeada, que comenta: hola, diario de un ganadero. Eso es lo malo de El Diario, que es todos los días. Esteban es ganadero, tiene ovejas y entonces tiene otro punto de vista de este asunto, porque él ve el punto de vista del ganadero, que además de también pastorear, porque él pastorea, tiene el tema de del ganado, que como se suele decir, no tiene vacaciones ni de horarios, es todo el día, todos los días del año. Y eso es cierto. Y Esteban tiene ese otro punto de vista, pues de problemas administrativos que te ponen las administraciones para cobrar según qué subvenciones, porque si no las cobras te vas al garete y bueno, en fin, muchas cosas. Hay muchos palos en las ruedas que se les ponen a los ganaderos. Esto es así, ¿eh? Todas las historias tienen varias versiones. No varias versiones, pero sí varios puntos de vista. Entonces, para entender un poco, digamos, para poder ver el cuadro hay que verlo desde diferentes puntos para entender la escena general. Eso es así. Y en este vídeo también hay una persona, un perfil que se llama Human Spaniel. Uy, no lo sé leer, perdonad amigos. Human Sapien Sand 777 es como se llama el perfil, pero nos deja aquí un comentario muy interesante y dice, vamos a ver, que dejó 2 comentarios, porque también en este vídeo hablo de rastreos, por cierto, y comenta: un consejo que te doy para rastrear fauna, y es que hagas como los cánidos y utilices el olfato y no solo la vista. Gracias por el consejo y sí, lo tengo en cuenta, y es que es buenísimo esto. Si hay alguien ahora mismo que esté, pues con esa afición de rastrear a fauna silvestre y tal, ya no solo el tema de la vista y ver dónde hay, digamos, excrementos o huellas o raspones en árboles y demás, sino el olfato. El olfato es un sentido que, si bien por regla general se suele tener muy atrofiado, porque no lo utilizamos a día de hoy, los seres humanos modernos, pero en cuanto empiezas a pillar ciertos aromas, por ejemplo, diferentes marcajes de fauna silvestre, o por ejemplo yo en mi territorio de campeo habitual, que hay un pequeño rebaño de ovejas, por donde van yo ya las huelo con mucha antelación. Entonces el olfato es un sentido para mí muy potente. ¿O no os ha pasado nunca a vosotras o vosotros que un pequeño aroma que nos llega a la nariz nos evoca muchísimas cosas del pasado y nos traslada mentalmente a lugares súper alejados en el tiempo? ¿No os ha pasado eso? Es porque es un sentido como muy primitivo, que lo tenemos ahí, yo no sé, en el hipotálamo o algo de eso. Y nos traslada, a mí al menos me traslada a lugares absolutamente increíbles solo con un poquitín de aroma que pillemos. Es un sentido muy poderoso a la hora del rastreo. A mí me ayuda mucho y lo uso, efectivamente. Y vamos a cambiar de vídeo, que de hecho es otro episodio del podcast de ese cuento de los 3 clanes. El último episodio, que se llama Más preguntas que certezas. Por cierto, para los y las que hayáis llegado hasta aquí, ¿os está gustando? A mí al menos me parece una historia apasionante el ir escribiéndola. Tengo escritos otros 2 episodios que tengo que volver a ellos para continuar con la historia, porque es una historia que a mí me está gustando mucho. Es apasionante esto de escribir una historia. No es la primera vez que escribo. No sé si os lo he comentado alguna vez. Yo he tenido un blog. Estuve escribiendo una entrada diaria varios años. No os voy a decir qué blog es, así que si lo encontréis alguna vez me lo ponéis en comentarios. Pero
estuve escribiendo, pero no eran historias, es de las primeras veces que escribo ficción. En el podcast ya he escrito otras historietas de ficción y me ha gustado. Me gustó en su momento, me vi cómodo haciéndolo, me gustó, como digo, vi que recibí un feedback que se suele llamar, ¿verdad? Un feedback, una respuesta de los y las oyentes, pues positivo, me gustó y dije, voy a trabajar sobre algo que me guste. Y encontré esto, un poco siguiendo la estela de El Clan del Oso Cavernario, esa novela que a mí me encantó en su momento cuando la leí. Ayla y Mogur y toda esa gente, me encantó. Pero, si bien no me estoy basando exactamente en ello, sino que me apetecía tocar el tema de la prehistoria del ser humano. Pero, ¿cómo decíroslo? ¿Cuál es la idea de todo este cuento de los tres clanes? La idea del cuento de los tres clanes, que para poner contexto a la gente, se centra en un momento, en una historia hace como 40.000 años aproximadamente, en la ladera sur de la cordillera cantábrica, en lo que podríamos decir que son las montañas leonesas a día de hoy, pero de aquella no sabíamos lo que iba a ser. Pero quiero intentar trasladar o poner un poco sobre la mesa el hecho de que el ser humano, los humanos, ya sean humanos sapiens o ya sean humanos neandertales y los clanes de lobos, somos más parecidos de lo que creemos. Tenemos más semejanzas con los lobos de las que a priori podamos pensar, a pesar de ser especies absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes, pero tenemos muchas cosas en común. Somos depredadores apicales. Estamos en la cúspide de la escala, de la cadena trófica. Somos mamíferos, que eso ya nos une mucho. Somos sociables y dependemos del grupo. Dependemos absolutamente del grupo. A pesar de que podamos estar escuchando este episodio ahora mismo en la City londinense, que no es el caso, aunque bueno, me escuchan de sitios alucinantes, os lo tengo que decir. A pesar de que lo estemos escuchando en el centro de Madrid, por ejemplo, dependemos absolutamente del grupo. Aunque hayamos complejizado de tal manera la sociedad humana actual que nos podamos pensar que somos individuos independientes y que el clan, la sociedad, no, yo soy una persona absolutamente independiente, no. O quién nos lleva a los lineales de los supermercados donde compramos en las grandes ciudades. Yo no compro en grandes superficies, pero bueno, pequeños supermercados sí, tienda de barrio mucho, pero en cualquier lado alguien nos está sirviendo todo eso. Nuestra sociedad se ha complejizado, pero dependemos de otras personas. Si ahora mismo nos independizamos de verdad, rompemos toda cadena de suministro que nos haga otra persona, morimos. Así que el ser humano y el lobo están más unidos de lo que podamos pensar. Y por eso he empezado a hacer esta historia, para ver cómo hay ciertas similitudes, para ver si dejamos de hacerle maldades al lobo. Pero bueno, yo intento aportar, como siempre os digo, mi pequeño granito de arena. Y en este cuento de los tres clanes, en este episodio, más preguntas que certezas, ha habido algunos comentarios. Y uno de los comentarios que quiero leer, precisamente, es de este perfil que me cuesta leer. Voy a entrar en el perfil a ver si tiene otro nombre. Humanum Sapiens. Ya también, yo es que también soy para leer esto. Humanum Sapiens. ¿Qué tal estás? Perdón por haber leído mal tu perfil. Y comenta en este episodio: yo tengo una teoría o creencia. Primero éramos nosotros los homínidos los que seguíamos o localizábamos a los lobos y otros predadores para aprovechar los restos de sus cacerías e incluso quitarles sus presas. Y luego, cuando inventamos las armas como lanzas, fueron ellos los que nos empezaron a seguir y a aprovechar los restos de nuestras cacerías. Lo que está claro es que la relación entre cánidos y homínidos
viene desde hace milenios y y tanto unos como otros tenían comportamientos muy parecidos. Lástima que esa relación se perdió hace mucho y algunos de nuestra especie ve a los lobos y a la naturaleza en general como competidores a los que hay que exterminar y no como una especie aliada de la que aprender. Y no puedo estar más de acuerdo con este comentario. Firmo debajo, le meto ahí el lacre y lo certifico como algo aprobado por Danicultura. O espero que al menos Humanum Sapiens apruebe lo que yo comento. Porque es cierto que precisamente esto es por lo que yo he empezado a hacer esta historia, porque creo que tanto humanos como los lobos, como los clanes, los grupos familiares de lobos, tienen más similitudes que diferencias, de verdad que sí. Y la naturaleza en general no es algo de lo que, ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en Danicultura, pero yo creo que, no podemos alejarnos de la naturaleza. Esa ruptura que hemos hecho probablemente desde el siglo XIX, por decirlo así, hasta ahora, esa ruptura brutal, sobre todo en el 20 yo creo que ya ha habido esa ruptura abrumadora con la naturaleza, como que podíamos domesticar la naturaleza y que eso que hay más allá de los límites de las grandes ciudades es como algo que podemos controlar y dominar a nuestro antojo. Yo creo que esa creencia absurda creo que nos ha llevado a más problemas que beneficios, a pesar de que creamos otra cosa. De hecho, la naturaleza de vez en cuando nos avisa de que estamos más ligados a la naturaleza de lo que creemos. Es más, si no tuviésemos estaciones pues no tendríamos alimentos. La agricultura no sería posible. Y de hecho, nos hemos cargado tanto el clima que estamos camino de perder las estaciones. Y en el momento que perdamos las estaciones, esos lineales del supermercado se van a ver vacíos, ya lo veréis. Y creo que sí es cierto que lamentablemente podemos ver cosas. Bueno, no lo sé, pero vamos, de hecho ya estamos viendo cosas. Precios de los alimentos disparados por según qué circunstancias, en muchas ocasiones climáticas, enfermedades que de repente vienen. Bueno, en fin. ¿Qué no habremos dicho ya en este canal o en otros sitios? Pero sí, muy de acuerdo con el comentario de Humanum Sapiens. Y ya para terminar, voy a leer algún comentario que se ha producido, que me habéis dejado, en un vídeo que titulé Permacultura, misión, visión, objetivos. Puede que haya gente que se haya suscrito al canal en recientes fechas y puede que haya visto mucha historia de naturaleza, huerto y no haya enlazado mucho más o no haya ido a contenidos más antiguos. Pero aquí, en Danicultura se basa fundamentalmente en la divulgación de la permacultura. Y es que, claro, yo lo relaciono con todo. ¿Por qué? Porque si nos guiamos, como yo hago a diario y constantemente, nos guiamos gracias a las éticas permaculturales que son cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo, pues al final, si lo vemos todo con el prisma de estas tres éticas, pues para mí yo veo permacultura por todos lados. No me cansaré de decir nunca que la permacultura no es un tipo de manejo hortícola. No lo es. No lo es. La permacultura es un proceso de diseño. Es una manera de diseñar cosas. ¿Y qué cosas diseñamos con la permacultura? Es un proceso de diseño de sistemas humanos que pueden ir desde efectivamente un huerto, pasando por una comunidad de vecinos, un sindicato, una casa, un invernadero, un campamento, un colegio, una residencia de ancianos, mil cosas, un tiesto a pequeña escala, un canal del YouTube. En fin, eso es lo que podemos diseñar gracias a la permacultura. Y la permacultura tiene cuatro claras fases. Una es la observación. Observamos
lo que hay pues en el sistema que queremos ponernos a diseñar y transformar, por decirlo así. Después de la observación vendría un análisis de lo que hemos observado. Después de ese análisis vendría un diseño en papel, pues en papel o mediante procedimientos digitales, pero bueno, un diseño, podríamos decir que teórico, que posteriormente, y esa es la última fase, más o menos es la última fase, habría que implementar, porque si no implementamos todos un diseño, no hemos hecho permacultura, simplemente hemos hecho una cosa muy bonita, pero que si no ponemos en práctica, no es permacultura. Los diseños de la permacultura hay que darles movimiento, hay que ponerlos en práctica. ¿Por qué decía que quizás la implementación de todo este diseño no es el punto final, esa cuarta fase? Porque después de implementarlo tenemos que volver a la observación. Estamos todo el rato haciendo esto. Después de implementar algo hay que observar a ver cómo funciona, cómo está funcionando ese diseño, y volvemos a hacer un análisis, volvemos a hacer un diseño, volvemos a implementarlo y volvemos a la observación, y sin parar, así, todo el rato. Por eso es algo que como que se va puliendo constantemente y acaban siendo sistemas diseñados de manera permacultural muy eficientes. Ese es uno de los trucos que tiene la permacultura. Y en este vídeo os hablaba de la misión, de la visión y de los objetivos. Y es interesante porque esta misión, esta visión y estos objetivos podríamos estar hablando que estarían en la segunda fase, en la fase de análisis. Porque después de la primera fase, que sería la pura y dura observación, es eso, pura y dura observación. No va más allá. Por ejemplo, si vamos a intentar diseñar, no sé, pues una casa. Queremos diseñar una casa de manera permacultural. Y entonces vemos que hay una gotera. Pues la observación es simplemente poner en un papel: hay una gotera en la cocina, por ejemplo. Hay una gotera en la cocina. Lo que no sería parte de esta observación sería: hay una gotera en la cocina porque está una teja movida y hay que retejar. No. Eso ya sería parte del análisis que hacemos de esa observación. En las observaciones va eso: gotera en la cocina, humedades en la esquina del salón, ventanas de madera con un cristal sencillo. Observaciones puras y duras, sin más. Y después, dentro del análisis de esa observación, pues ya vendría, pues por ejemplo, esta misión, esta visión y estos objetivos. La misión, digo en ese vídeo, que respondería un poco a la pregunta de qué es lo que queremos conseguir. ¿Qué queremos conseguir con este diseño? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues eso lo plasmamos en papel. La visión respondería a qué aspecto tendría nuestro diseño si llevamos a cabo la misión. La visión sería como el ideal. Si llevamos todo a cabo, el ideal. El ideal que nosotros tenemos en la cabeza, pues plasmarlo ahí. Y los objetivos, es muy interesante ponerse objetivos. Para mí esto es muy importante a la hora de afrontar un diseño permacultural, porque los objetivos tienen que ser medibles, tienen que tener un rango temporal. O sea, por ejemplo, esa gotera de la que hemos hecho la observación, gotera en la cocina, pues después ya en el análisis podemos decir: se ha movido una teja, tal, hay que retejar. Y entonces en el objetivo tendríamos que poner: hay que retejar, hay que aislar. Por ejemplo, sería retejar y aislar el tejado en los 2 primeros años. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese objetivo no lo cumplimos, hay que hacer una observación de por qué no lo hemos hecho. Es interesante tener esos objetivos. Y una de las cosas importantes de esos objetivos es que tienen que ser, ¿cómo decirlo? Tienen que ser posibles. Tienen que ser posibles porque imaginaos que os pongo yo ahí en los objetivos con respecto a esta teja. O sea, esta gotera, sí. Esa gotera que hay en la cocina, digamos que hay que retejar, hay que aislar el tejado en la primera semana. Eso no es real. Eso es un objetivo que no es real. Entonces, ¿para qué te lo pones? Es absurdo. Entonces, parte de la observación, después de intentar llevar a cabo ese objetivo y que no iba a ser posible, pues sería: mis objetivos no son realistas. Hay que volverlos a hacer. Y en este episodio comenta Antonio Chatolín. ¿Qué tal estás, Antonio? Un verdadero maestro de cosas permaculturales es Antonio.
¿De qué cosas? Pues de compostaje. El compostaje es algo muy permacultural, ¿eh? Y además está sembrando una semilla en un colegio muy importante, que es que los niños y niñas de ese colegio se interesen por la horticultura llevada a cabo de manera sostenible, a través de compostajes, etcétera, etcétera. Está haciendo un trabajo excepcional, Antonio. Y me comenta que muchas gracias, o sea que buenas tardes, Dani, y gracias por compartir tu visión permacultural. La verdad es que para mí es una alegría compartir todo esto con vosotras y vosotros, porque que nunca se os olvide que yo aquí, sobre todo, tengo en la cabeza permacultura y permacultura como proceso de diseño de sistemas humanos y con esas éticas con las que yo, digamos, afronto mi vida. Es así. Yo mi vida la afronto cada vez más en base a esas éticas permaculturales. Y nos comenta Adela también, hola Adela, ¿qué tal estás de nuevo aquí? Me encanta leerte. Y comenta, hola Dani, está muy bien la teoría de la permacultura, pero falta un esquema, si no es un lío. Cierto, es verdad que llevar al papel ciertas cosas es muy importante para aclararnos. De hecho, la permacultura, por ejemplo, en esto que comentas, está muy bien la teoría de la permacultura. Aquí te tengo que decir que la permacultura tiene una teoría, pero que si la permacultura, si solo es una historia teórica, ya no es permacultura. Estaríamos haciendo otra cosa. Otra cosa, no sé cómo se llama esa otra cosa, pero si yo diseño algo y no lo llevo a la práctica, pues sencillamente igual estoy haciendo esquemas que terminan en un bonito dibujo y un bonito esquema o diseño, pero no es permacultura, porque la permacultura hay que llevarla a la práctica. Entonces yo, ahora mismo que estoy haciendo un pequeño diseño permacultural, que ya iremos viendo a lo largo de probablemente estos meses, bueno, si se da bien una circunstancia, que ya os comentaré, si sale adelante ya os lo contaré. Pues yo tengo que llevar todo esto porque yo me dio por hablar de este asunto de la misión, la visión y los objetivos, porque es lo que estoy haciendo ahora mismo en ese diseño. Entonces, me parece suficientemente interesante como para compartirlo con vosotras y vosotros, pero si no lo llevo a la práctica, no es permacultura. La permacultura tiene que llevarse a la práctica. Y para rematar este episodio, quiero deciros que cuando afrontéis un diseño, permacultural o no, pero que queráis llevar a cabo algo, mi consejo es que, por supuesto, lo plasméis en papel, que lo dibujéis, que os confundáis 70 veces, pero en el papel. ¿Por qué? Porque confundirse en el papel lo solucionamos con una goma de borrar, ¿no? Pero confundirnos en el campo, en la vida real, llevando a la práctica un diseño, pues eso puede ser muy problemático. Puede que incluso incorregible, no se puede revertir y puede que nos cueste dinero y tiempo, por supuesto, porque trabajar 2 veces no es interesante. Pongamos el ejemplo claro al cual siempre se acaba llegando, que es pues un huerto manejado de manera permacultural, diseñado de manera permacultural. Pues si intentamos localizar un punto en el que queremos establecer los cultivos, donde queremos establecer los diferentes bancales, diseñar esa ubicación de las zonas de cultivo es muy importante. Y es muy importante echarle tiempo de manera, digamos, teórica sobre el papel. Pues donde, por ejemplo, hacer una sectorización, que es esto de la sectorización, es saber de dónde recibimos diferentes influencias. Por ejemplo, sombra de un árbol, ruido de una carretera, polución de una fábrica, vientos más frecuentes de ese lugar, heladas y calores de más según qué épocas. En función de esa sectorización, pues podemos ubicar los bancales, las zonas de cultivo en un lugar o en otro. Podemos equivocarnos 70 veces en el papel, pero como llevemos eso a la práctica sin haber hecho un buen diseño ni haberlo pensado muy bien en el papel y lo llevamos a la práctica y nos confundamos en el huerto, la hemos liado, porque entonces ya tenemos que revertir todo eso. Igual llevamos un año cultivando en la zona peor del sistema y entonces pues hemos tenido malas cosechas, hemos perdido dinero comprando plantones que no se han dado bien o fertilizante orgánico que no va bien. O sea, hemos intentado corregir el error que hemos cometido en el papel
o no en el papel, sino en la práctica a base de fertilizante orgánico, o nuestro compost. Hemos gastado nuestro compost que nos ha costado un año y pico sacar adelante porque no nos hemos confundido en el papel, nos hemos confundido en la realidad. Y eso, pues como os digo, pues nos lleva a gastar dinero, nos lleva a gastar tiempo, que es lo más valioso, y, como digo, hay que confundirse en el papel. Y puedo aseguraros que no os confundís si planteáis toda vuestra vida y todo lo que tengáis a vuestro alrededor en base a las éticas de la permacultura. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Os aseguro que cuando dudéis de qué hacer, si pensáis en estas éticas, casi seguro que no os confundís. Qué importantes para mí la permacultura y estas éticas, cada vez lo son más. Y como os digo, si veis en la vida alguna duda, pensad en las éticas de la permacultura. Os aseguro que os van a orientar y os van a orientar bien. Así que, como digo, y siempre lo digo y nunca me cansaré de repetirlo, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero teneros por aquí, a todas y a todos, en futuros episodios de Dani Cultura.